¿Listo, doctor? Bien. Requiere de coraje el crecer y convertirte en quien realmente eres. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy tenemos un tema bastante interesante de las 10 enfermedades silenciosas y mortales. Una de ellas es presión arterial alta, que es la que yo conocía de hace buen tiempo. Sin embargo, ya existen 9 más. Tenemos a la diabetes, las enfermedades coronarias, enfermedades del hígado graso, la osteoporosis, cáncer de colon, cáncer de piel, no melanoma, Chagas, hepatitis y cáncer cervical. 10 de los cuales hoy tocamos uno de gran interés, que justamente el gran ponente que tenemos esta noche, lleno de una inquietud también por el aprendizaje y el saber enseñar. Hoy lo tenemos aquí frente a nosotros y bueno, pues él es el doctor en psicología de la Universidad de UTESCO, el licenciado en química y farmacia con especialidad en microbiología por la Universidad Nacional de El Salvador. Es consultor en asuntos regulatorios en la industria farmacéutica. Tiene un emprendimiento de proyecto personal en clínica de médica natural, emprendedor por NUMI y un apasionado del ciclismo amateur. Bien, pues con ustedes y démosle la bienvenida al doctor Nelson Vladimir Godoy, que hoy nos trae un tema que le puso él así muy sofisticado: Living la vida loca, la epidemia silenciosa de la obesidad. Pues bienvenido, doctor. Es usted tan amable de tomar el micrófono. Lo dejo. El escenario es suyo. Muchas gracias. Un gusto es saludarles, mis estimados amigos, colegas, todos. De verdad que le quise poner así porque, bueno, tratamos de hacer un poco divertidas las cosas, aunque son siempre serias, pero sí que es verdad que estamos viviendo una vida loca. Hace poco, a mí me llamaba la atención un anuncio que hay en la capital de mi país, en San Salvador. Así en una pancarta sobre una pasarela decía: pido sin pensar. Y era una referencia a una empresa que lleva comida rápida. Es decir, uno llama a esa empresa y le dice: mire, tráigame una hamburguesa de tantos dólares. Entonces, ellos van, se la compran y se la traen, tal vez por $1 adicional, algo así. Entonces, el anuncio era: pido sin pensar. Entonces, yo me ponía a pensar, pero ¿cómo es posible que yo voy a pedir sin pensar lo que me voy a llevar a la boca y va a formar parte de mi cuerpo en unas horas? Es que eso no tiene sentido. Es que eso sí que esta es una locura. Pero después reflexioné que no solo ese anuncio es una locura, sino que en general nuestra sociedad, en sus diferentes órdenes, en sus diferentes niveles, es una locura como se está viviendo. Y precisamente como consecuencia de esa inconsistencia mental que tenemos para dirigir nuestra vida por un camino correcto, estamos viviendo la epidemia silenciosa de la obesidad. Porque ahora que usted le diga a alguien: mira, está gordo, pues en primer lugar lo ofende, pero en segundo lugar es bien fácil librarse de eso, ya que casi todo el mundo está presentando niveles de obesidad. ¿Por qué se ha vuelto normal algo que no debería de serlo? Vamos a hablar brevemente sobre esto. ¿Qué es la obesidad? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. Es decir, aquí no estamos hablando solo de belleza, y más adelante vamos a tocar ese punto. Estamos hablando principalmente de aquello que ya representa un riesgo para la salud de su cuerpo y eventualmente para su vida. Un índice de masa corporal superior a 25 se considera sobrepeso y superior a 30 se considera obesidad. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Eso ahora todo se puede encontrar en San Google. Ahí ustedes buscan calculadora de IMC y ya les sale. Simplemente usted tiene que poner su peso en kilogramos y su estatura en metros. Por ejemplo, aquí traigo un cálculo: una persona que pesa unas 180 libras y que mide 1,65,
de estatura, que es más o menos el promedio por el que andan los hombres en Latinoamérica y sobre todo acá en Centroamérica, tanto en altura como en peso, le da un índice de masa corporal de 30 con 180 libras de peso y 1,65 de altura. Cada quien sabe más o menos cuánto pesa y cuánto mide. Si eso le da un índice de masa corporal de 30, ahí ya hay obesidad. Ahora mídase usted con esa regla. El problema ha alcanzado proporciones epidémicas. En 2017 estamos hablando de un dato que ya ronda los 8 años. Más de 4 millones de personas murieron cada año como resultado de sobrepeso o de la obesidad, según la carga mundial de morbilidad. El sobrepeso y la obesidad, que alguna vez se consideraron un problema que era solo de los países de ingresos altos, ahora está aumentando dramáticamente en los países de ingresos bajos y medios, particularmente en los entornos urbanos. Cada uno deberá medirse en sus países. Entiendo que aquí hay personas de Costa Rica, probablemente de Colombia, de los Estados Unidos, pero hablando de El Salvador, que es el país donde vi la luz de la vida, yo me acuerdo aún cuando estaba pequeño que uno iba al campo y es que la gente era realmente delgada. Yo estudié en el campo. Mi madre daba clases en el campo, en una montaña, ¿no? Montaña que está aquí enfrente de la ciudad. Ahí iba. Y ahí estudié yo unos años, porque nadie me podía cuidar, así que me cuidaron en la escuela y pasé de grado. Entonces, yo me acuerdo que la gente ahí era delgada. Yo todavía la recuerdo, aún en mi infancia. Ahora que me he hecho ciclista y vuelvo a ir por esos lugares por razones diferentes, también ahí ya se nota un cambio en la cultura, un cambio lamentable hacia la obesidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos está pasando en unos 40 años? Que hemos pasado de un estilo de vida que mantenía los cuerpos esbeltos a un estilo de vida que mantiene los cuerpos con sobrepeso. La gran mayoría de los niños, y eso es quizás lo más delicado con sobrepeso u obesidad, viven en países en vías de desarrollo. Es decir, no estamos hablando de un problema exclusivo de Europa o de los Estados Unidos, que lo tienen y lo han tenido desde hace décadas. Esto se ha vuelto ya novedoso y normal en nuestros países que no se consideran industrializados, donde la tasa de aumento ha sido de más de un 30% más que en los países industrializados, un poco mal llamados desarrollados. De tal manera que las personas con sobrepeso, y ahí vuelvo y le repito, abra San Google y busque una calculadora de IMC, ponga sus datos y verifíquese. Inclusive lo puede hacer mientras me escucha. Ahora todo se vale, ¿verdad? Si usted tiene un índice de masa corporal de 25 a 29,9, ya tiene sobrepeso. Y si tiene uno superior a 30, ya posee obesidad en su cuerpo. Y luego viene a una obesidad mórbida, morbilidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Ya cuando llega a 30, un IMC de 35, de 40 y superior. Y casi puedo asegurar que entre nosotros, no les conozco personalmente a la mayoría, pero más de alguno habrá con un IMC superior a 30. El cálculo, ahora esto va por si hay aquí algún físico-culturista y se pueda sentir ofendido. Así que es un descargo de responsabilidad el que estoy poniendo. Esto sí no aplica en físico-culturistas porque ellos tienden a tener mucha masa, pero es muscular. Y hay un problema de salud llamado ascitis, que es una acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal, que también no aplica. Para el resto de las personas, si usted no es una persona con ascitis ni practica el fisicoculturismo, le aplica esto. El riesgo de obesidad es aparentemente mayor en mujeres, y este es otro dato curioso, más que en hombres. Según la bibliografía consultada, el 31% de las mujeres y el 24% de los hombres son obesos. Si ustedes observan, hay una relación de aproximadamente un 8, un 10% mayor de obesidad en la mujer. Esto, aunque parece extraño, es la cosa más normal. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer es naturalmente más graso, ya que por
su propia naturaleza y sus propios genes, debe de tener más grasa para efectos de la lactancia, de la maternidad y de sus órganos propiamente femeninos, hablando de los pechos, de las caderas y así. La prevalencia de obesidad en la población general es, hijo, de aquí me tapa esto, pero creo que dice 38%. ¿La obesidad es un problema estético, mis estimados, o es un problema de salud? ¿Qué creen ustedes? Todos pensamos, o la mayoría se preocupa cuando tiene una barriga. Bueno, por ahí me decía que tenía una barriga de barril, que hasta le brillaba, ¿verdad? Y que le ponían cebo o manteca para que se viera más brillosa. Yo hubo una época, tengo que confesar que mi cuerpo tenía un problema de obesidad. De hecho, si empecé a meterme en temas de salud, es porque llegué a pesar 185 libras en un momento determinado de mi vida, a los 43 años, y empecé a presentar problemas de hipertensión, triglicéridos y diabetes. Lo primero en lo que uno piensa es un problema estético, porque la panza se le vuelve grande, el área abdominal se redondea, a veces hasta agarra una figura un poco extraña, aunque el problema de fondo realmente es un problema de salud. Y ese es el que deberíamos de tomar conciencia. La obesidad es principalmente un problema de salud, aunque a nosotros lo que nos preocupa sea más lo estético. ¿Por qué es así? Porque la obesidad incrementa el riesgo de desarrollar muchas otras enfermedades. El ingeniero Edu nos hablaba de las 10 principales enfermedades que hay ahora clasificadas en el mundo. Y permítame que sea yo quien le diga a mi apreciado oyente que de las 10 enfermedades prevalentes en el mundo, la base de la mayoría de ellas, por lo menos de 6, es la obesidad. Algunos tipos de cáncer tienen su origen en la obesidad. El cáncer de esófago, el cáncer de útero, específicamente el endometrio, el cáncer de estómago, el cáncer de vesícula biliar o los cálculos en la vesícula biliar también, el cáncer de los conductos biliares, el cáncer extrahepático, el cáncer de páncreas, el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de recto. Estos cánceres, por nombrar los que la bibliografía indicaba, tienen una relación estadísticamente directa con la obesidad. ¿Le tiene miedo a usted al cáncer? Yo también, ¿verdad? Nadie se quiere morir de esa cosa tan fea. Bien haríamos en tomar conciencia del origen. Y el origen, sí o sí, lo va a encontrar en el incremento de grasa abdominal. Hay otras enfermedades que también definitivamente se consideran como una relación estadísticamente directa con la obesidad, como son la resistencia a la insulina, la inflamación crónica sistémica de bajo grado, el síndrome de ovarios poliquísticos, que se ha vuelto una epidemia, la elevación del ácido úrico, la prehipertensión arterial, la prediabetes, la dislipidemia aterogénica, que es la alteración del perfil lipídico cuando se lo hacen en sangre, la apnea obstructiva del sueño, esa gente que se escapa a asfixiarse cuando está dormida. ¿Alguien ha tenido un caso así? Yo he tenido algunos pacientes con apnea obstructiva del sueño y eso es muy feo, como le cuentan a uno que escapan a morir. Y los pocos casos que yo he visto definitivamente son personas obesas. La arteriosclerosis, la diabetes, la hipertensión arterial, algunas enfermedades de riñón, incluyendo los cálculos, tienen su origen ahí. El hígado graso, algunas enfermedades del corazón y un riesgo cardiovascular que es proporcional al grado del exceso de peso. Si usted de repente está presentando problemas de corazón y ya está tomando cardiotónicos, amlodipina y otras cosas, sepa y entienda que su problema no está en el corazón, su problema está en el estómago o específicamente en la mala dieta que está llevando. Aquí tenemos una gráfica muy curiosa. En el eje de las X
podemos ver los años. Ahí va 10, 20, 30, 40 y así. En el eje de la Y, el riesgo cardíaco. Y acá estos dibujitos que están en la parte superior, pueden ver el incremento del área abdominal. Es decir, si alguien pregunta por si se quisiera ser el ignorante, ¿y yo cómo sé si tengo obesidad o no? Eso es bien fácil. ¿Se puede ver todavía los dedos de los pies o ya no se lo permite la luna que tiene en el área abdominal? Es que mire, si usted tiene obesidad, sí o sí tiene grasa abdominal acumulada. Y allí este diagrama se lo ejemplifica. Más o menos a los 10, 20 años, uno tiene pues, poca grasa abdominal. Es después de los 25 y sobre todo después de los 30, a la que la mayoría de las personas empezamos ya a acumular grasa abdominal de manera consistente. Y oh casualidad, podemos ver cómo el riesgo de enfermedades y específicamente el riesgo cardiovascular empieza a aumentar. Después de los 30 años, empezamos a tener o posibilidades de tener problemas de ovarios poliquísticos, inflamación crónica, presión anormalmente alta, prediabetes, dislipidemia heterogénica, activación de taquicardia, apnea obstructiva del sueño, diabetes, hipertensión, problemas de insuficiencia renal, hígado graso y problemas ya que rayan en la muerte. Si ustedes se fijan, hay una relación directa entre la edad, la obesidad y el riesgo cardiovascular con todas las enfermedades que conllevan dicho riesgo. ¿Qué es lo que nos hace aumentar de peso, mis estimados amigos, y como consecuencia tener un abanico de enfermedades a nuestra disponibilidad? La urbanización y el entorno construido. Hace 50 años y sobre todo hace más de 100 años, nuestros abuelos no vivían en ciudades, a no ser aquellos que ya veníamos o aquellos que ya venían pues, con capacidades económicas holgadas. La mayoría de nuestros abuelos y ancestros vivían en entornos rurales o semirurales. Pero ahora con el incremento de la urbanidad, eso que tanto nos gusta de vivir como urbanitas, nos aumenta la capacidad o el riesgo de obesidad. ¿Por qué? Porque ahora ya no cultivamos nuestros propios alimentos, ya no tenemos un jardín donde cultivar plantas, donde cosechar nuestros propios frutos, sino que ahora desayuno, almuerzo y cena consumimos alimentos ultraprocesados. Tenemos una falta de actividad física, tenemos conductas sedentarias relacionadas con el trabajo y tenemos malas conductas relacionadas con los ciclos circadianos, es decir, con los ciclos de sueño. Pasamos todo el día sentados frente a un computador o haciendo muy poca actividad física y por la noche nos pasamos desvelando en el teléfono, viendo películas, yendo a pasear a los centros comerciales, yendo al cine, cenando a las 11 de la noche en el centro de nuestras ciudades o cualquier otra cosa, menos tener un ciclo alimenticio y un ciclo de sueño adecuado combinado con una adecuada actividad física. Es decir, nuestro estilo de vida en unos 100 años ha pasado de tener una actividad física en el día y dormirnos temprano en la noche a hacer exactamente lo contrario. Tener muy baja actividad en el día y tener mucha actividad y alimentación en la noche. Esto en entornos urbanizados hace que con el paso de los años nos genere estados de obesidad. Por lo tanto, la cultura ha tenido que cambiar. Porque esta cultura que les acabo de describir, que ahora nos parece tan normal y que no nos explicamos cómo es que somos gordos y todos hacemos lo mismo, es porque la cultura se ha estandarizado hacia eso. Y en último lugar, pudiera estar lo que a todo el mundo nos gusta que el médico nos diga, que es la genética. No, hombre, usted es gordo porque así son sus papás. En alguna excepción pudiera ser así, pero yo les aseguro que en el más del 90% de los casos, quizás me atrevería a decir que en el 95% más de los casos no es genético, es cultural, es endémico debido a nuestro estilo de vida y a nuestras formas de vida, nuestra forma de actuar. Ejemplos de la vida diaria, para no hablar demasiado y ver ejemplos claros. Miren, ay, qué cosa más deliciosa.
Vamos en el sentido de las agujas del reloj, las donitas, los aros de cebolla, un hot dogcito que apenas tiene ahí unas hojitas medio verdes, ¿verdad? Pollo frito, papas fritas, hamburguesas, más papitas, más pollito, más nubes, más donitas, más pan dulce, más tortitas, más dulcitos. Pero qué maravilla, si hasta a mí me está dando hambre. Claro, si nos comemos esto con frecuencia y lo mantenemos en el tiempo, ¿cómo esperamos tener un cuerpo saludable? Acá les he conseguido esta hermosa gráfica. Es como un universo de marcas donde podemos ver nuestras maravillosas y amadas marcas que tanto consumimos. Espero que no me vayan a meter preso, ¿verdad? Pero la urbanización y el entorno, la exposición a los alimentos ultraprocesados, la falta de actividad física, los las conductas relacionadas al poco sueño y al mucho trabajo tienen que ver con estas marcas. Véanlas, obsérvenlas, tómenle una foto si quieren. Yo no las voy a leer por motivos de seguridad. Acá pues, en nuestro país no tenemos muchas libertades últimamente, pero ahí pueden ver ustedes marcas muy conocidas que seguramente todos consumimos todas las semanas y que nos están afectando y que nos están haciendo obesos. Ya mañana en la oficina lo veo el catálogo para poder pedir, pero sería bueno que me expliquen primero o ahora. ¿Hay alguien ahí con ¿Cómo lo ves tú? Que me el expliques micrófono directamente, abierto? que me conocen mucho. Ese día hay alguna oferta, descripción, de promoción o algo así. ¿Qué sucede? Estamos hablando que en general nosotros tenemos un consumo energético muy alto y un gasto energético muy bajo. Y eso hace que se genere una ganancia de peso. Eso es lo que nos está sucediendo, mis apreciados. Por tener el estilo de vida que tenemos, por trabajar 8 o 10 horas sentados o con muy poco ejercicio, por comer cualquier cosa y a la hora que podemos, por dormir poco o por desvelarnos, o por no tener sueño, o por tener que mantenernos despiertos debido al estrés, consumimos mucha energía y gastamos muy poco. Y eso nos está generando un definitivo problema de sobrepeso. Fíjense que aquí abajo he puesto algo, pero no lo puedo leer por una barra. Ah, ya la pude mover. Es probable que la estrategia de mercadeo más perjudicial para el peso de la población sea el aumento del tamaño de las porciones de los alimentos. Haga una referencia. Cuando usted o yo vamos a esos Arcos Dorados a pedir ese pan con carne y papas fritas, ¿qué es lo que pedimos? Me da el Big tal, ¿verdad? Ya, y con bebida doble, por favor, o con bebida con refil. Ay, por favor, además me adiciona el postre con café, porque pues sí, para hacer la digestión, dice uno, ¿verdad? Para que me baje. Las porciones han ido estratégicamente incrementando sus tamaños. Las porciones que comemos, los tamaños de los alimentos que ahora consumimos, en general, porque siempre hay excepciones, pero en términos generales, son de mucho mayor tamaño ahora que los que consumían nuestros padres hace 25 años, 30 años, de las mismas marcas y en los mismos lugares. Ya no digamos de nuestros abuelos cuando ni siquiera existían estas marcas. Pero aún con las marcas actuales de comida que consumimos, los tamaños han ido estratégicamente aumentándose para generar adicción y dependencia. Esta es probablemente una de las estrategias más perjudiciales que nos afectan y que nos dan obesidad. Definitivamente el tamaño de las porciones importa. Si usted de toda esta charla no me va a querer hacer caso en nada, al menos haga caso en esto. Cuando vaya a esos Arcos Dorados, cuando vaya a esos lugares donde venden esa comida tan sabrosa que a usted tanto le gusta, esas pizzas, esos lugares de comida rápida,
por lo menos, pida las porciones más pequeñas. Pida los econocombos. Quédese con hambre un ratito. Seguro que no va a desnutrirse. Vamos a ver. Aquí está. ¿Y qué sucede? Esta es otra gráfica curiosa. La combinación de azúcar y grasa genera dopamina en el cerebro. Y esto es un truco estratégica y científicamente planeado para mantenernos atrapados en la comida que nos genera obesidad. Pueden ver en este recuadro cómo la combinación de grasa y azúcar, voy a tratar de explicárselo de manera sencilla. Este es un esquema de una molécula de grasa. Este es un esquema de una molécula de azúcar. Y este es un esquema de una combinación de grasa más azúcar. La grasa, nosotros tenemos sensores en, en el área bucal, las papilas gustativas, que son sensores de grasa y sensores de azúcar. Cuando se estimula uno, o a uno le dan ganas de comer más, se estimula la grasa. Si uno come azúcar, se estimula y le dan ganas de comer más. Pero cuando el preparado alimenticio o la comida chatarra se ha preparado, se ha diseñado técnica y científicamente de tal forma que vaya en una proporción adecuada de grasa y azúcar, eso genera un efecto sinérgico tan potente que prácticamente genera una adicción y queda uno literalmente atrapado en ese tipo de alimento. Piénselo por un momento. ¿Alguna vez a usted le ha dado por comer y comer y comer y hasta hacemos chistes y decimos, es que esta cosa es adictiva? Es que es adictiva. Solo desde el punto de vista de la combinación de grasa y azúcar. Ya no digamos con otras sustancias que le ponen glutamato monosódico y le ponen otras cosas que lo hacen todavía potenciadores del sabor y multiplican la adicción de las cosas. Aquí se ha hecho el diagrama de que un ratoncito se vuelve literalmente loco, que así es en los experimentos, cuando se combina un preparado correctamente elaborado de grasa y azúcar. Y aquí hay un dibujito de algo que es exactamente eso. Grasa y azúcar. Este es un ejemplo, obviamente, ¿verdad? Este que está aquí son los sorbetes, son los helados. De hecho, en inglés creo que tiene un nombre que es creme ice cream, que es precisamente grasa helada. Los alimentos congelados estos, como los sorbetes y las paletas industrializadas, son precisamente eso, grasa y azúcar, además helado. Bueno, aquí hay algunas marcas que bueno, ahí están los arquitos dorados, aquí está la señora con la corona, ¿verdad? Aquí está el rey de las hamburguesas, y ahí pueden ustedes seguir viendo, aquí está el fried chicken, y muchos otros que los que me están escuchando, que yo creo que todos, vivimos en ciudades, sabemos y conocemos automáticamente estas marcas, y hemos participado de ellas probablemente este mismo día o en esta misma semana, y yo me incluyo porque tampoco me hago un santo. Pero debemos saber y entender, mis apreciados oyentes, que cada vez que consumimos estas marcas y otras, no solo estamos contribuyendo a que el ciclo tóxico continúe, sino que nos estamos enfermando y creando obesidad. Y además, las combinamos con bebidas como estas que están aquí abajito, ¿verdad? Que tan sabrosas que son, porque ¿quién no le va a gustar? Nadie está hablando que son feas, pero definitivamente nos generan problemas de salud. Tómelo con cariño, aunque sepa que le hace daño. Finalmente, debemos entender que para todo esto debemos de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Debemos hacer un poco más de dieta y ejercicio. Debemos de dormir mejor y además debemos de suplementarnos con suplementos nutricionales como el glutatión. Póngase a pensar usted el grado de intoxicación que debe de tener su cuerpo y el mío. Es absolutamente indispensable que nos desintoxiquemos. El glutatión se vuelve, por lo tanto, el protector y desintoxicante maestro de las células. Es una molécula altamente investigada y que tiene la capacidad, fíjese bien lo que le voy a decir, de ayudar al hígado a ejercer su función de desintoxicación y a desintoxicarse a sí mismo.
porque la mayoría de los que me están escuchando en este momento, y su servidor incluido, es muy probable que podamos estar presentando en diferentes niveles un hígado graso, debido precisamente a nuestros malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, se vuelve absolutamente indispensable que lo mantengamos desintoxicado con un nutracéptico que contiene glutatión. Y en este caso, nuestro NutriSwitch. Los niveles elevados del glutatión van a hacer que nuestra función inmunológica se vea mejorada, nuestra energía mental y física se aumente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que cada vez rendimos menos en el trabajo? Trabajamos más y rendimos menos. Estamos frente a la computadora, pero realmente estamos hartos de estar haciendo lo que hacemos. Si no nos es posible cambiar de trabajo, si no nos es posible hacer otra cosa por el momento, como mínimo deberíamos de considerar con seriedad suplementarnos nutricionalmente para elevar nuestra energía mental, para volver y tener un rendimiento superior en nuestras labores, para retardar el envejecimiento y para mantenernos saludables y un poco alejados de los problemas de salud y los problemas alérgicos que seguramente estamos presentando por los problemas de obesidad. La tecnología Hydrastat ha logrado que el glutatión, que es tan lábil, es decir, que se descompone tan fácilmente, sobre todo por los ácidos gástricos, pueda ser absorbido no en el tracto intestinal, sino en el área sublingual. De tal manera que la tecnología Hydrastat logra que una molécula tan fácil de destruir como es el glutatión pueda ser absorbida antes, siquiera que llegue al estómago. Es decir, que sea absorbida debajo de la lengua. Y esto es lo que lo hace tan maravilloso. Las bajas tasas de absorción de los medicamentos orales, entiéndanse como orales, tabletas, cápsulas, tablet caps, píldoras, jarabes, emulsiones, suspensiones, no son completamente absorbidos por el organismo. Solo una fracción de los nutrientes alcanza realmente las células. Aquí les traigo un ejemplo rápido. Los rangos generales de biodisponibilidad oral, por ejemplo, de la amoxicilina, es cercana al 90% por la vía oral, por su naturaleza. Mientras que el propanolol, que es un medicamento que sirve para el corazón y la presión, tiene una biodisponibilidad del 25 al 35% debido a su extenso metabolismo. De tal manera que si usted se toma una tableta para el corazón o algo para la presión, digamos un irbesartán, un carvedilol, una amlodipina, un ibuprofeno que se tome, muy probablemente su absorción va a ser muy baja debido a la alta extracción hepática y a la baja solubilidad que la mayoría de fármacos por la vía oral presentan. En la mayoría de los casos, la biodisponibilidad, es decir, la tasa de absorción de los fármacos es menor al 40%. Esto no es así con nuestro NutriSwitch, debido a que su tasa de absorción al ser sublingual es alrededor del 90 a 95%. NutriSwitch, por lo tanto, refuerza tu sistema inmunológico, desintoxica tu organismo, incrementa la energía y agregas antioxidante a tu organismo. Y ya para terminar, algunas imágenes del daño en órganos y tejidos que puede causar la obesidad, que por lo tanto se vuelve absolutamente indispensable las mejoras en el estilo de vida, el hacer ejercicio, el bajar la dieta calórica, el dormir mejor y el tomar NutriSwitch para que no nos pase lo que a continuación vamos a ver. Miren acá, tenemos un cerebrito normalito, bien bonito, ¿eh? Y miren aquí abajo, ya lo tenemos con un daño hemorrágico muy potente. Aquí tenemos un ACV profundo, aquí tenemos una muerte cerebral en este lóbulo, tenemos otra muerte cerebral en este otro, pobrecito. Acá tenemos un pulmoncito bien bonito, bien rosadito. Acá tenemos un pulmoncito dañado. Obviamente este no se ha dañado por la obesidad. Este se ha dañado pues probablemente por la contaminación del ambiente. A lo mejor él vivía en un ambiente cercano donde había mucho humo producido por el transporte o a lo mejor era fumador. Pero seguramente que la obesidad facilitó que el daño producido por los contaminantes aéreos fuera más potente.
Y miren, acá tenemos al lado izquierdo un riñoncito sanito. Miren lo que lindo. Y miren acá ya un riñoncito prácticamente fulminado, con insuficiencia renal terrible, con unos cálculos, bueno, allá en los filtros, las nefronas completamente destrozadas, los glomérulos están fritos. Acá tenemos un corazoncito bien bonito, bien rojito, y acá tenemos un órgano cardíaco completamente lleno de grasa debido a una obesidad mórbida grado 3, mínimo. Acá tenemos un higadito bien lindo, bien su colorcito marroncito oscuro, y acá tenemos un hígado graso. Mis apreciados amigos, para mí es un honor poderles compartir esto y hacerles ver que la epidemia de obesidad es real, está entre nosotros y probablemente nosotros ni cuenta nos hemos dado. Creyendo que disfrutamos de la vida, creyendo que vivimos la vida con intensidad, creyéndonos disfrutar de las comodidades que la vida moderna nos puede dar, silenciosamente nos estamos matando por dentro. Tomemos conciencia, hagamos los hábitos, los cambios en los hábitos que debamos de hacer y consumamos nutracéuticos de alta gama con NutriSwitch. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente presentación, muy enriquecedora como siempre, llena de sabiduría y entusiasmo para seguir aprendiendo de ti. Bien, pues, ¿alguna pregunta que tenga alguien que quiera hacerse el doctor? Adelante, levante su mano o haga la pregunta. Activamos el micrófono. ¿Quién dice yo? Yo, Adelante, un segundito para poner la cámara. adelante, adelante. Vladimir, vos comentaste en determinado momento que hay combinaciones en este tipo de alimentación, bueno, alimentación entre comillas, ¿verdad? Que produce los problemas de obesidad, que es una especie de droga, ¿verdad? Porque es como un premio de dopamina para nuestro gusto, para nuestro Así es, organismo. claro. Entonces, como vos tenés también la parte de la psicología, no solamente sos farmacéutica y químico, sino que también tenés mucho conocimiento del comportamiento humano, todo esto que la industria ha ido creando, ¿vos crees que de alguna forma suple una necesidad psicológica de las generaciones actuales y por eso ha tenido acogida? Sí, Em, por y supuesto, porque claro. de ahí sale, digamos, cómo desactivarla, cómo podemos generar conciencia de eso para desactivarlo, ¿no? Porque es cierto, ahora es lo fácil, lo rápido, cómo te puedes sentir bien rápidamente sin hacer mayor esfuerzo. O sea, Es que esto es mira, como, hay una dime. cuestión. Desde el punto de vista psicológico, tenemos otra epidemia. Es que hay muchas epidemias. Ahora hemos hablado de una, de la obesidad, pero esta tiene mucho que ver con una epidemia psicológica que en la actualidad está campante, que es la epidemia de la soledad. La soledad se ha vuelto la compañera de millones de personas en nuestro mundo moderno. ¿Por qué? Porque en esta sociedad hiperconectada es cuando estamos más solos. Nos comunicamos con medio mundo por el teléfono, pero no tenemos a nadie a la par nuestra. Y eso está especialmente marcado o se ve más entre los jóvenes. Esto hace que o pasen solos consumiendo alimentos, sentados, sedentarios, frente a una pantalla, o la otra opción es que buscando algún tipo de integración en algún grupo, tengan que acceder a verse en lugares donde la comida rápida es lo único que se puede servir. Pero en sí, la epidemia de la soledad que ahora estamos viviendo, sobre todo en nuestros jóvenes, está muy ligada a esta situación. Y ahora tenemos que desde los niños hasta los jóvenes adultos, los tenemos solos, obesos y además enfermos. Estamos presentando ya casos de niños con problemas cardíacos,
niños con hígado graso, niños con cáncer, niños con insuficiencia renal. Pero ¿qué mentalidad nos ha traído a esto? En parte, la epidemia de azúcar. Así que sí. Y claro, tenemos unas descargas de dopamina tan altas porque los alimentos están altamente cargados de azúcar y sabiamente combinados en grasa y además con glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor. Entonces tenemos pues una tormenta perfecta. Tomar conciencia es lo primero y de ahí hay que accionar. Así que ahí está la... Además el marketing, ¿verdad? Todo va en conjunto. Por supuesto. Los empaques y la forma en que lo presentan. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, por la respuesta. ¿Alguien más? Hay una pregunta de Sergio ahí, Edu. Ah, sí es cierto, sí es cierto. A ver, Sergio dice, consulta, ¿el olor de las heces y orín también puede ser un indicativo, un, in- un indicador Indicativo de de enfermedad. enfermedad? Sí, Gracias, saludos, Sergio Garzón. por supuesto. Esto es algo que casi nunca se dice porque a muy pocas personas les gusta que les den la indicación de analizar sus desechos. Pero ya que pregunta Sergio, y con el debido respeto que todo el resto de audiencia se merece, me voy a tomar la atribución de responder. Cada vez que nosotros vamos al baño y hacemos una deposición, haríamos bien en analizar las heces y la orina. Ahí te va Sergio y todos los demás que quieran escucharnos y que no se ruboricen por esto. Algunos tips que debes de tomar en cuenta. Sí, cuando tú haces, bueno, te voy a decir primero cómo deben de ser y luego, pues analiza cómo son las tuyas. Una S saludable debe de tener una forma como de salchicha, como de morcita, más o menos así, en una proporción de un tamaño más o menos a tu cuerpo, ¿verdad? Si eres pequeño, pues pequeña, si eres un poco más grande, pues una salchichita un poco mayor. Su color. Su color tiene que andar entre el café claro y el café levemente oscuro. Hablando de las heces, su tamaño tiene que ser de alrededor de entre 15 y 20 centímetros una deposición normal. Su consistencia debe de ser de tal forma que que déjeme decirlo claramente, o flote o se vaya suavemente hacia el fondo de la taza. Si se va golpeado hasta el fondo o se dispersa fácilmente en el agua, tiene problemas. Si su color es muy negro o demasiado claro, hay problemas. Su olor debe ser característico. Sui generis es el término técnico. Pero su olor es demasiado fétido, hay problema. Si su color es muy amarillo, muy verde, hay problema. Es decir, las heces tienen una forma determinada, tienen un tamaño determinado, tienen una consistencia y un peso determinado. Analizar las heces cada vez que tú vas al baño te puede dar una idea clara de cómo está tu intestino. Si haces churritos, hay un problema. Si haces chibolitas, hay un problema. Si te cuesta sacarlo, hay un problema. Las heces no deben de costar. Debería de ser sentándote y para afuera, ¿verdad? Es más, es que eso es todo un mundo aparte, ¿verdad? Lo que pasa es que casi nadie quiere preguntar de esto. Si te limpias el área más de 3 veces, hay un problema, porque no debe ser demasiado pastosa. Todas esas y alguna más que se me queda son indicadores de la salud o de la enfermedad de tu intestino a la hora de la deposición. Y eso es sin tomar en cuenta la orina. Pero para que te hagas una idea rápida, la orina debe de ser amarillo claro, olor sui generis, es decir, olor característico de la orina. Y la cantidad debe de estar relacionada con la ingesta. Solo para dar una idea general. Si el color de la orina es demasiado claro o demasiado oscuro, hay un problema.
Es decir, no es bueno que la orina salga clara, clara, clara. Eso quiere decir que hay un excedente de agua. La orina tiene que ser amarillita clara. Si está demasiado oscura hay problema. Si te arde al orinar hay un problema. Si orinas por goteo hay un problema. Si te levantas más de 2 o 3 veces en la noche, hay un problema. Y así, y así, y así. Eso es para darte solo ideas generales. Si Espero hay haber contestado. presencia de nitritos, doctor, ¿qué pasa, no? Bueno, si hay presencia de nitritos, eso se va a ver en un examen de orina, ¿verdad? Eso no lo vas a ver. Yo estoy hablando de cosas que puedes hacer sin preguntarle a nadie, ¿verdad? Sino que solo con estarte observando y analizando a la hora de hacer las deposiciones. Sí, Pero porque si ahí va hay a haber un determinado aroma, ¿no? Ahí así que huele más que, una orina normal, pues a así eso. es. Eso O sea, puede ser detectable ahí. to- Algo está pasando, ¿no? totalmente. Es- y es presencia Los médicos de bacterias, egipcios, ¿no? los Sí. médicos egipcios, para que se hagan una idea, hace miles de años, ellos diagnosticaban solo con analizar las heces y la orina. Así era la medicina hace unos 2500 años. Solo pedían las muestras y te daban el diagnóstico. y no fallaban muchas veces. Sí, es cuando te comes un bistec procesado, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. La- Mucha flatulencia y Así es. 72 horas ahí acumuladas en el estómago, ¿no? Desintegrándose. No es Así es. bárbaro eso. Sí, Bueno, una carne puede tardar más de 18 horas en digerirse. Eso sí. te da una idea que si te la comiste ahora, no, perdón, una carne puede tardar 36 horas, perdón. Eso quiere decir que si te comiste una carne a las 12 del mediodía, es probable que la termines de digerir después del mediodía del día siguiente. Es correcto. ¿Sí? Adelante, Gerardo, tu pregunta, lánzala. Sí, gracias, doctor. Buenas noches. Una pregunta. Tengo una persona que tiene problemas de la próstata. Entonces él se venía levantando como 8 o 9 en la noche y traía el PSA a 5.5. ¿Y Entonces tenía, empezó a perdón? tomar el NutriSwitch, perdón, ¿Tenía qué a 5.5? es el de antígenos, el PSA. Ah, ok. Lo traía a Antígeno prostático. 5.5. Exactamente, sí. Entonces él empezó a tomar NutriSwitch y dejó de levantarse en las noches. Ya se levantaba cuando menos una vez o ninguna vez. Y se le quitaban las molestias, los dolores, el cansancio. Pero cuando fue a hacerse los estudios, el estudio de sangre de 5.5 subió a 7.1. En que si no tiene los síntomas, no tiene nada, ¿por qué le aumentó el estudio? No entiendo. Habría que ver el caso. No les sabría decir desde acá a la distancia qué está pasando. Hay una cuestión. ¿Cuánto tiempo ha tomado nuestro NutriSwitch? ¿Por qué hay una cuestión cuando digo esto? Porque, oiga bien, Sergio, me parece que ha hablado, bueno, la persona que ha hablado, Gerardo, don Gerardo, Sí, Gerardo. don Gerardo Rodríguez, cuando nuestras células acumulan años de toxinas y empiezas a cambiar tu estilo de vida y a tomar suplementación nutricional como NutriSwitch y otros, las células empiezan a sacar toda la reserva, no de salud que tienen, sino de tóxicos que tienen ahí adentro. Ya la aprendí, amor. Ay, ¿Perdón? gracias. De tal manera que cuando alguien empieza a cambiar sus hábitos, a cambiar sus estilos de alimentación, a hacer ejercicio, a tomar suplementación, es muy probable que se sienta más enfermo, no menos enfermo. ¿Cuánto tiempo dura Ahí voy. esto? Pues depende del grado de intoxicación. En teoría no debería de durar más de un par de días o un par de semanas, pero eso depende de cada paciente. Ahora, en el caso de alguien con antígeno prostático mayor a 5 y ahora mayor a 7, cabría la posibilidad, pero es algo que yo no puedo asegurar desde aquí, que todavía esté en el proceso de desinflamación prostática.
todavía las células prostáticas estén liberando, sabe Dios qué toxinas, y eso las está inflamando más. Pudiera ser ese el caso o pudiera no serlo. Habría que hacer un poco más de estudio, debería de ir donde su médico, donde su urólogo y pedirle un poco más de investigación, tal vez hay una ultra, ¿verdad? O algún otro tipo de examen para Gracias. descartar cualquier otro problema. Sí, eso es lo que yo me estaba imaginando. Que a Sí. veces llamamos, sueltan las toxinas, todo lo que eso y pueden venir cambios. Pero no, muchas gracias, doctor. Quedó lo que me reafirmó lo que yo pensaba que era eso. Sí, pero no hay que quedarse con esa opinión, habría que investigar un poquito más, Exacto. ¿verdad? Gracias. Bueno, a la orden. Pues a sabiendas también de que nuestro glutatión lo que hace es un barrido también de todas las toxinas que se puedan acumular y eso ayuda a hacer una mejora y reajustar el cuerpo, ¿no, Sí, doctor? sí, totalmente. Miren, mis apreciados, si de aquí pudieran sacar un par de consejos nada más, yo les recomendaría con toda sinceridad tomar conciencia de que la nutrición, la suplementación nutricional es importante, sí o sí, sobre todo si el que me escucha es mayor de 30 años. Ya no digamos si tenemos 50. O sea, la nutrición, la suplementación nutricional es indispensable, sí o sí. Con NutriSwitch es lo ideal. En segundo lugar, debemos de tomar conciencia que por ser urbanitas, es decir, personas que vivimos en ciudades, tenemos malos hábitos, sí o sí. Debemos de tomar conciencia de cuáles son y hacer las correcciones, tanto alimenticios como de sueño, como de ejercicio. Con esos 3, 4 consejos, creo que me doy por enterado. Mucha bicicleta, además. El que les guste, hagamos algo. No, pues puede estar haciendo bicicleta en su casa también, raca, raca, sin salir a correr. Aquí hay ¿Alguien una más? pregunta para neuropatía de fibras pequeñas. ¿Qué recomiendan? Bueno, desconozco los detalles de la neuropatía de fibras pequeñas. Puedo decirle algo de la neuropatía en general. La neuropatía, en particular la neuropatía diabética, que es un problema debido a los disparos de glucosa en sangre, se controla si usted logra controlar sus niveles de glucosa, que eso se corrige, como ya hemos hablado, con dieta, ejercicio, suplementación y algún tipo de hipoglicemiante por algún tiempo. Hipoglucemiante, perdón, por algún tiempo. Ahora, la neuropatía de fibras pequeñas sí desconozco que sea. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿alguien más? Bien, pues doctor, fue una excelente charla. Muchas gracias. Fue un placer tenerte el día de hoy y enriquecernos más. Y bueno, también agradezco a toda la audiencia que tuvimos hoy, a nombre de mis compañeras Anabel y Gabriela y un servidor, quienes coordinamos estas charlas que hacen que nos nutramos cada vez y sigamos esta gran misión educativa que nos da la oportunidad de tenerlos aquí presentes. Gracias, buenas noches y que descansen. Muchas Gracias. Muchas gracias, noches. David. Buenas noches a muchas todos. gracias. Muy bueno. Buenas noches Para a todos. servirles. Muchas Gracias. gracias, Gracias, buenas doctor. Que pasen noches. buenas noches. Gracias, doctor.